Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Viernes con la Ciencia. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Bien, en primer lugar, como siempre me olvido, los agradecimientos al Ayuntamiento de Valdepeñas, Museo del Vino, Bodegas Arúspide y Unicoman, que son nuestros patrocinadores. Hoy tenemos doble sentimiento de orgullo, por una parte porque, bueno, no solamente hemos llenado el foro y puesto algunas sillas de más, sino porque contamos con dos grandes seguidores de Quixote Innovation, también pertenecientes a la empresa Tecnovit, Grupo Oesia, que como todos creo que sabemos son líderes tecnológicos y sobre todo en el ámbito de las comunicaciones, que es donde tanto Manuel como Moisés trabajan. Así que hoy vamos a ver lo que decíamos siempre con toda nuestra información. Estamos usando en el día a día algo que no sabemos cómo funciona y que a veces nos puede inducir a error. Con lo cual, la conferencia de hoy creo que está muy aterrizada. Vamos a ir todo el origen de la comunicación hasta la actualidad. Van a traer algún material para que se pueda ver en qué está trabajando actualmente Tecnovit, Grupo Oesia. Y bueno, pues os dejo ya con estos dos amigos. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, pues un placer estar esta vez a este lado del escenario, ¿no? La verdad que hemos estado aquí muchas veces escuchando charlas muy chulas, ¿verdad, Manuel? Bueno, tenemos que hacer ahí un cruce de micrófonos por el tema del audio y mejorarlo. Bueno, la verdad es que estas charlas siempre me han gustado muchísimo. Cuando he podido he venido y siempre hay algunas que me han marcado, como coche eléctrico en el coche de hidrógeno. Y la última que vine también me marcó mucho porque luego iba diciéndolo por ahí. Me he quedado sin azúcar en el café gracias a la charla que tuvimos del azúcar. Así que, bueno, todas estas charlas me marcan mucho y la verdad es que es un orgullo. Y cuando lo cuento por ahí en otros sitios no se cree, ¿no?, que haya este tipo de charlas que sean tan divulgativas. Y la verdad es que es un orgullo estar aquí presente en este lado, ¿vale?, que nunca había estado. Muchas gracias. Voy a explicar un poco el recorrido que tenemos, ¿vale? Para que, bueno, un poco el objetivo que tenemos en las comunicaciones, estar un poco en quiénes somos, qué hacemos aquí. ¿Sí? Vale. Bueno, el siguiente punto es la introducción que vamos a hacer de Grupo Oesia. Bueno, veo aquí bastante gente también de Grupo Oesia que no hará falta, pero bueno, tenemos un pequeño vídeo divulgativo para que conozcáis no solamente Tecnovit, sino todo lo que hace el Grupo Oesia. Tendremos también un capítulo de la evolución de las comunicaciones desde la prehistoria hasta ahora, para que entendáis cómo las comunicaciones han sido muy importantes en la prehistoria y cómo han llegado a nuestros tiempos y por qué es tan importante la tecnología satelital actual, ¿vale?, en nuestras comunicaciones, cada día más importante. Veremos cuáles son las comunicaciones satelitales actuales en las cuales estamos trabajando. Es un orgullo que Tecnovit participa en comunicaciones satelitales, por eso venimos aquí a explicarlo. También hablaremos de las nuevas comunicaciones que ya se están empezando a implantar y, por supuesto, un capítulo muy importante para Tecnovit es las comunicaciones y su seguridad y cómo estamos participando en el futuro de esas comunicaciones seguras. Bueno, empezaremos con la introducción, quiénes somos y qué hacemos aquí. Le doy la palabra a Moisés. Bueno, pues según la IA, estos somos Manolo y yo, ¿vale? Yo con un poco más de pelo que tengo y Manolo, bueno, más o menos. Pero bueno, la verdad que Manolo lleva aquí, bueno, en Pino de Valdepeñas hace 30 y pico años, es ingeniero de Córdoba y su gran afición, aparte de trabajar mucho, son los caballos, que esto poca gente lo sabe. Bueno, pues aquí estoy yo, que vine de Córdoba y curiosamente me encontré uno de Asturias. Entonces, bueno, también es verdad que Valdepeñas, con la industria que hemos creado aquí, ha sido un polo de atracción de mucha gente de muchos sitios y tenemos la oportunidad de tener gente de muchas partes. Luego, para mí también es un orgullo estar en Valdepeñas y haber vivido esa experiencia de conocer gente de todas partes y sobre todo Moisés, mi jefe e incluso amigo. Muy bien. Bueno, pues
La verdad que la coincidencia de trabajar aquí hacemos cosas muy chulas, tenemos muchos compañeros, queremos aprovechar la charla para por primera vez estar aquí en Tecnovid Grupo SIA explicando un poco lo que hacemos y también el objetivo, por supuesto, es lo que comentábamos, cómo los satélites nos mantienen conectados, ¿vale? Entonces, es verdad que comparado con otras charlas que hemos visto aquí, que eran sobre astrobiología, hace 3 meses hubo una sobre gravitacional, ¿vale? Que estuvo muy interesante. Entonces, esta charla es un poco diferente porque no es algo tan disruptivo, ¿no? Son las comunicaciones, es algo que es como muy habitual. Aquí estamos hablando por teléfono, tranquilamente, y no te das cuenta hasta que de repente, pues un día, plof, se te va a negro. ¿Recordáis el 28 de abril, el apagón? Seguro que tenéis muchas anécdotas, ¿no?, que contar. Yo voy a compartir con vosotros un par de ellas. Recuerdo que ese día estaba con Manolo, estábamos trabajando aquí en Tecnovid. Por fortuna ahí pues teníamos generadores, no perdemos las comunicaciones digitales. Por supuesto aquí en Valdepeñas pues no había comunicación con el móvil. Recuerdo que mi esposa que está aquí venía de vez en cuando a Tecnovid. Oye, ¿qué pasa? Mi hijo que también está por ahí mayor estaba en Valencia. Afortunadamente él también tenía comunicación por datos y chateábamos para ver que estaba bien. Y bueno, mi padre, que también está aquí, estaba en Asturias y bueno, con mi padre pues no sabía nada de él. Y volvieron las comunicaciones, seguía sin saber nada de él y la verdad que me preocupé mucho. Tanto que tuve que llamar a un familiar que fuera a casa a ver si estaba bien, ¿vale? Porque se había ido a pasear, había apagado el móvil y bueno, esto no funciona, pues ya está, no pasa nada. Y la verdad que cuando estás en esa situación empiezas a pensar y dices, ostras, si esto se prorroga en el tiempo, si de repente los repetidores dejan de funcionar, ya no hay tampoco comunicaciones por datos, esto es un problema, ¿no? Y en ese momento me acordé de Manolo, que me había comentado alguna vez que él está en una red de emergencia por radio, que nos va a explicar cómo funciona para esos casos. Bueno, yo ya le he comentado a Moisés que pertenecía a la REMER, que es una red de emergencia, no sé si aquí habrá algún radioaficionado, y bueno, porque pensamos que el día del corte de la luz todo desapareció, pero hay muchas cosas que no desaparecieron. La comunicación, por ejemplo, de seguridad que hay gubernamental no desapareció. Los radioaficionados, hay una red a nivel español que se puede poner, se puede hacer activa y tenemos repetidores y podemos seguir comunicándonos en caso de un corte de luz, un terremoto, o sea, en todas esas circunstancias existen. El hilo conductor de todo esto, de todas formas, es, no lo olvidemos, los satélites, ¿no? Y cómo ese día del corte de la luz sí que hubo mucho soporte satelital, ya que aunque la comunicación en tierra se perdía, hubo muchas comunicaciones seguras gracias a los satélites, ¿no? Para que entendamos cómo esa parte satelital sigue funcionando incluso en un corte de luz terrestre, ya que está de forma autónoma en el espacio. Si pasa a la siguiente. Aquí lo que sería es el caos que se produce, imaginaros un apagón de satélites, ¿no? ¿Conocéis realmente qué pasa si se cortaran todos los satélites del mundo actualmente? Porque lo de la luz no lo imaginamos y lo vivimos. Pero a nivel de satélite, ¿conocemos realmente su importancia que hay actualmente en el mundo? Pues podemos ver en la siguiente todo lo que seguiría afectado actualmente y además no es lo que actualmente, sino el futuro nos lleva a que todo esto que indico aquí vaya a mucho más. Las comunicaciones, ya vemos que nos podríamos quedar sin comunicaciones directamente porque todo ya está conectado por satélite. Aunque creamos que estamos con un móvil, nos estamos comunicando muchas veces. Nos hacemos con gran alegría una llamada a Italia, a Francia, a Holanda, o cruzamos el charco o a China. Eso se soporta gracias a los satélites, en gran parte. La navegación y posicionamiento, no quiero decir más. Ahora mismo, ¿quién va a alguna parte sin el móvil, con su posicionamiento y llega a un sitio? Actualmente sería una pérdida grandísima a nivel mundial. Estamos hablando de nuestro día a día, la navegación aérea, la navegación, todo pararía. O sea, ahora mismo el mundo se pararía si hubiese una caída satelital por algún tipo de ataque o alguna cosa que ocurriera, ¿no? No nos queremos imaginar. La vigilancia del medio ambiente, todo lo que sabemos de lo que ocurre en el tiempo, la predicción meteorológica se basa en los satélites. La seguridad actual, la seguridad de vigilancia que hay ahora mismo en todas las aduanas, todo lo que ocurre, todo se hace mediante satélites, fotografía, seguimiento. Y la economía y la ciencia daría un parón. La economía, tener en cuenta que muchos sistemas que se utilizan en economía están coordinados con señales de reloj que lo llevan los satélites para dar la precisión de todas las operaciones que se están haciendo en los mercados.
todo eso se perdería. Entonces, daros cuenta la importancia que tienen los satélites en las comunicaciones de nuestro día a día y todo lo que ahora mismo está soportando todo este mundo del satélite. Bueno, pues en línea con lo que comentamos, de enseñar un poco, antes de entrar en materia, lo que hacemos en Tecnovi Grupo SIA, que hacemos muchos equipos relacionados con esto que estamos comentando, vamos a poner simplemente un vídeo de 2 minutos que presenta el grupo para que lo conozcáis, los que no lo conozcáis. En Grupo SIA, la tecnología nos apasiona porque sabemos que lo verdaderamente importante es el uso que hacemos de ella. Cada proyecto es para nosotros una oportunidad para crear un mundo mejor, más eficiente, seguro y sostenible. Actuamos desde el compromiso con un futuro en el que la innovación tecnológica responda a los retos de nuestro planeta y sus habitantes, mejorando la vida de las personas y optimizando el uso de los recursos para las generaciones presentes y futuras. Nuestro talento en ingeniería digital diseña, desarrolla y mantiene soluciones tecnológicas que hacen realidad la visión de las empresas e instituciones, que nos confían los desarrollos y servicios que sostienen sus negocios, garantizan su seguridad y hacen posible su transformación digital. Nuestra división de Ingeniería Industrial, desde nuestra fábrica 4.0, diseña, produce y mantiene tecnología dual que desde España exportamos al mundo, a través de soluciones electrónicas embarcadas en plataformas terrestres, navales y aeronáuticas, para que aquellos que velan por nuestra protección tengan la capacidad operativa y tecnológica que necesitan. Nuestras soluciones embarcadas en satélites hacen llegar de forma segura servicios y comunicaciones a millones de ciudadanos en el mundo. Invertimos nuestros resultados en I+D+I, porque creemos que la mejor manera de anticipar el futuro es inventarlo. Exploramos tecnologías clave y cómo aplicarlas de manera segura, eficiente y rentable, ante nuevos retos como la revolución de vehículos no tripulados que marcarán el futuro del transporte. Nuestros desarrollos están avalados por líderes mundiales, con los que colaboramos en grandes programas internacionales, exportando tecnología española al mundo. En Grupo SIA desarrollamos capacidad tecnológica que trae el futuro al presente. Únete a nosotros para crear un mundo mejor. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Bueno, pues esto lo hacemos aquí, se fabrican aquí, la mayoría de estos equipos se fabrican en Valdepeñas, en mitad de La Mancha. Bueno, ahora vamos a entrar en la evolución de las comunicaciones humanas. Este es un hilo conductor que nos tiene que llevar, como hemos dicho antes, al satélite y cómo nuestra historia poco a poco nos ha ido empujando hacia parte, ¿no? Pasamos. Bueno, esto de Alice y Bob lo hemos querido introducir. No sé si conocéis a Alice y Bob. Yo realmente lo conocí hace unos años, no sabía quién eran estos personajes. Y estos personajes se utilizan mucho cuando se habla de criptografía, o sea, los mensajes cifrados. Alice se supone que es la persona que está intentando comunicarse con otra persona, es Alice, y Bob sería Moisés. Yo sería Alice, Bob, Moisés. Son términos, lo digo, es interesante conocer estos términos porque cuando veáis cualquier reportaje hablando de criptografía o algo, utilizan este tipo de personaje para ver cómo una persona quiere transmitir un mensaje a otra persona. Y en este caso, cuando se habla de criptografía, como un mensaje que puede ser hola, se manda de una manera indescifrable para cualquiera que lo quiera leer, ¿vale? Eso ocurre en el WhatsApp, por ejemplo. Tú mandas un mensaje a otra persona y está de esa manera, encriptado, y la otra persona es capaz de ver la clave y saber lo que significa, ¿vale? Y los personajes que siempre veréis cuando quieren explicar algo de la comunicación es Alice y Bob. Y en esta comunicación hay una serie de elementos que siempre están. Bueno, por supuesto, el emisor, que puede ser Alice, y el receptor, que puede ser Bob. Hay siempre un mensaje que se quiere pasar.
Esa información se puede enviar con un código que puede ser lenguaje, puede ser un código cifrado, como decía Manuel, y hay un canal, un medio físico por el cual va esa información. Y un contexto. No es lo mismo que Alice y Bob estén aquí juntos, hablando, que estemos separados, que haya una audiencia, que se suele decir un Charlie, una Caroline que está escuchando. Todo eso influye en la comunicación. Y vamos a ver cómo estos elementos han ido evolucionando en la historia hasta llegar a las comunicaciones satelitales, cómo se conjugan unas cosas con otras, ¿vale? Empezando por la prehistoria, aquí tenéis a los Alice y Bob primitivos, os podéis imaginar, al principio pues se hablarían casi que a gritos. Empezaría el idioma y ya se comunicaban un mensaje más, con más entidad. Quizás todavía recordamos un poco ese mundo prehistórico cuando damos un grito para avisar de algo del arma, ¿no? Eso nos viene muy rápido a la mente. Cuando querían hablar a distancia no tenían medios para hablar a distancia. Como mucho se podían avisar de un peligro, por ejemplo, con señales de humo. ¿Vale? Entonces esto luego fue evolucionando, tenemos la escritura. La escritura, pues bien, nos permite dejar un mensaje ahí que es abierto, que lo puede leer cualquiera, difícil de transportar. Y bueno, esto sigue evolucionando. Aquí entra Manolo, que le gustan los caballos. Bueno, esto fue un guiño por el tema de los caballos, como me gustan, pero bueno, esta sobre todo lo que dice es cómo el medio físico que teníamos se transformó en algo mucho más ligero, que era un papiro, ya se podía transportar de otra manera y cómo conseguíamos, pues esas distancias las teníamos que cubrir de alguna manera para comunicarnos y la manera que hubo en su momento era con los caballos, con las casas de postas, que todavía quedan por ahí vestigios en España. Y era la forma de cómo cubrir esa distancia de la forma más rápida. Pues la única manera era la comunicación por caballo. Vemos cómo el papel ya se inventó, mucho más ligero, mucho más fácil de transportar. Y bueno, aquí no queríamos sacar el tema del vino, pero ha sido de una manera casual que, bueno, la imprenta de Gutenberg realmente el origen que tiene fue una prensa de vino que la transformaron en un mecanismo para poder generar esa escritura, ¿vale? Vale. Si queremos aumentar la rapidez, porque claro, la imprenta pues sí, imprimías, tenías los papeles, pero había que transportarlos igual en caballo, como fuera, ¿no? Esto fue evolucionando y hay un punto interesante que es, que además me ha gustado mucho al hacer esta presentación, es el telégrafo óptico. Es algo que tenemos muy cercano. O sea, en el tiempo, pues hace 200 años, y todavía vemos torres como esta es de Puerto Llano, ¿vale? Es una torre que formaba parte de una red, había 3 líneas de Madrid a Cádiz, pues la de Puerto Llano está por aquí, había otra línea de telégrafos ópticos con torres hasta Irún y otra por aquí por el Levante. Pues en esa época conseguían hacer una transmisión bastante rápida de información muy pequeña con unos códigos sencillos, pero si había unas buenas condiciones atmosféricas, pues transmitían rápido la información, ¿vale? Entonces fue un adelanto, pero claro, lo que decimos, tenías inconvenientes, si hay nubes o tal, pues no funciona bien. Al poco desaparecieron, se dejaron de usar porque ya vino el telégrafo eléctrico que resuelve ese problema. Con una codificación como puede ser el Morse, puedes mandar mensajes bastante con una entidad grande y lo puedes mandar muy lejos sin esa interferencia por la parte atmosférica, ¿no? Para que veáis, en este mapa que se ve aquí, a finales del siglo XIX, pues el Imperio Británico tenía todos estos cables submarinos ya tirados para comunicarse con las colonias británicas y hacia India y todo. Es curioso cómo este hecho les permitía tener esa comunicación a tanta distancia y luego empezó a ser usado por otras potencias. Y para poder usar esos cables submarinos, que era un medio físico, un canal propio del Imperio Británico, pues lo que hacían es codificar la información para que los británicos no pudieran entenderla, ¿vale? Y ahí fue uno de los principios de la criptografía. Bueno, y aquí ya seguimos con la evolución. Bueno, para hacer mensajes, pues evidentemente ya empezó a aparecer, pero ya veis que estamos ya en el 1870, estamos casi que antes de ayer con toda la tecnología. Una máquina de escribir que hacía mucho más rápido el escribir los mensajes y luego ya, por supuesto, empezó el teléfono. Eso dio, desde luego, meter la voz en todo esto, pues fue un avance increíble, ¿no? Poder comunicarse por voz. Y luego, por supuesto, el salto grande ya aparece con la televisión. Estaba la radio, la televisión. La radio fue un avance muy, muy grande porque pasamos de tener un mensaje del Alice and Bob a Alice a muchísima gente. Eso fue un salto espectacular en lo que nos lleva a las comunicaciones.
Y luego ya el salto también, aquí fijaros que en muy poquitos años hubo saltos tecnológicos muy grandes. Ya empieza a aparecer la televisión y empieza a aparecer los cassettes. Y ya en la siguiente, que ya estamos hablando de 1944, o sea, esto ya sí que es antes de ayer, ya aparece la imagen en color y ya empezamos con los ordenadores. Los ordenadores lo que hicieron con la comunicación es hacer la base de datos, cosa que también facilitaba mucho esa comunicación, la comunicación digital y su manera de transmitirse. Ya tenemos otro invento, la fibra óptica, que aumentó mucho la velocidad en los caminos de transmisión, pero ya veis que es que iba ya ocurriendo a un paso muy acelerado. Y ya llegamos al punto del satélite, lo que nos compete en el día de hoy, y veis cómo en muy pocos años llegamos al satélite empujados por la tecnología y empujados por la necesidad del ser humano de comunicarse. Bueno, ¿y cuál es la ventaja del satélite? Si ya tenemos la radio que enviamos en broadcasting, llega a todo el mundo, Alice para todo el mundo, pues la ventaja es básicamente la cobertura, ¿no? El hecho de utilizar el satélite lo que nos permite es enfocar a un punto concreto con total visibilidad y poder recibir en cualquier sitio prácticamente del globo, ¿no? Es una cobertura terrestre global. También tiene otros servicios sirve para posicionamiento, observación y demás. Vamos a entrar un poco aquí en detalle, explicar esa diferencia. Esto es el espectro electromagnético. Las frecuencias que se utilizan en satélite están por aquí, ahora os lo explicará Manolo, pero empezando por eso que os decía de la radio, ¿vale? La radio, los que se utiliza, por ejemplo, en FM, la radio que utilizamos con los móviles, están las frecuencias por aquí. Very high frequency, ultra high frequency. La radio que utilizábamos, por ejemplo, los que son así personas que han utilizado el transistor, con la AM, por ejemplo, pues tiene frecuencias mucho más bajas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más baja es la frecuencia, es más fácil, aquí hay gente muy aficionada, es más fácil transmitir a larga distancia. Son ondas, tienen ondas largas y lo que ocurre es que puedes incluso transmitir saltando obstáculos porque la onda rebota en la ionosfera y vuelve abajo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues con eso no me hace falta un satélite. Si yo emito en radio y recibo en cualquier sitio, no me hace falta satélite. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre es, ¿os acordáis cuando sintonizábamos en AM o en LW? Que es que cualquier interferencia te molestaba, no era muy difícil. Lo bueno es que te ponías aquí y escuchabas casi radio de Francia. Entonces, esas interferencias pues limitan el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos tener más ancho de banda para poder mandar una información con más contenido y sin interferencias. Eso se consigue aumentando la frecuencia, hasta llegar al punto de utilizar las frecuencias satelitales que os explica Manolo. Bueno, el tema de las comunicaciones de satélite que vinieron empujadas, ya habéis visto, por toda la tecnología, evidentemente una de las cosas que se tuvo que empujar también es trabajar a muy alta frecuencia. Trabajar a muy alta frecuencia a nivel electrónico no es tan fácil y se tuvo que desarrollar esa tecnología para poder llegar no solamente a mandar un satélite, sino luego a utilizar ese tipo de frecuencias. Ahí viene como una especie de barrido con sus nombres, ¿no? que le tienen identificados. Y bueno, he destacado dos bandas, la X-band y la K-band, porque son las dos antenas que lleva el SpainSat, que bueno, luego veréis un pequeño reportaje, y aparece como un satélite de nueva tecnología, de alta tecnología, puntero en el mundo, y que afortunadamente lo tiene el Gobierno de España. Y luego en esta otra, pues aquí ya lo que veis un poco es explicaros un poco dónde están los satélites. Por ejemplo, el SpainSat es órbita geo, está a 36.000 kilómetros de distancia, ya veis que es una distancia bastante considerable. Están los MEO, que están a una distancia media, y los LEO, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia sobre todo grande que tienen los satélites? El geo, lo bueno que tiene es que cubre una distancia muy grande. Al estar muy alto es capaz de ver un área muy grande con sus antenas. También los geo, una de las ventajas que tienen es que son geoestacionarios, quiere decir que se mueven con el planeta Tierra, quiere decir que siempre apuntan al mismo sitio, a la misma zona, ¿vale? A diferencia de los LEO, por dar el salto grande, los LEO están muy cerca de Tierra, los famosos satélites del Starlink, estos que incluso se pueden llegar a ver por la noche. Y estos satélites, la ventaja que tienen es que al estar tan cerca de Tierra, su señal de propagación, que veis ahí que hay una unidad de 2,7 milisegundos,
34,5, incluso el más alto que es 119,3 milisegundos. Eso se llama la latencia del satélite en comunicaciones. ¿Eso qué significa la latencia? Pues la latencia, por ejemplo, que hemos podido ver en algún sitio cuando ocurre, aquella latencia es cuando tú estás, por ejemplo, viendo la televisión y tienes al vecino viendo la televisión y ves que el vecino escucha cosas, por ejemplo, el famoso gol antes de que tú lo hayas visto en tu televisión. Eso es porque hay una latencia que al otro le está llegando la señal, por ejemplo, analógica, al otro digital, la tiene que convertir y lo que hace es que a ti no te está llegando la información, aunque te llega del mismo sitio, no llega al mismo tiempo. Eso, por ejemplo, los LEO, mientras más bajo, harían que esa comunicación no tenga tanta latencia, que el gol famoso del fútbol llegara a todos por igual, ¿vale? Y creo que ya con esto te dejo la palabra. Comentábamos antes que estos satélites lo que llevan es una electrónica de alta frecuencia. ¿Cómo se usa la electrónica en estos casos? Lo que hace es un repetidor de señal, ¿vale? El satélite, hay un satélite que envía información, veis aquí, una frecuencia F1, arriba está el satélite, perdón, esto es una antena, arriba está el satélite y reenvía a otra antena en otra parte del mundo, en la Tierra, ¿vale? Recibiendo. También está la opción de uno envía y él envía a varios destinatarios, ¿vale? Y aquí tenemos 2 caminos de ida y 2 caminos de vuelta para diferenciar mensaje de ida, mensaje de vuelta y tener mayor ancho de banda, mayor capacidad de enviar datos. Al final, lo que es esta comunicación se llaman repetidores individuales, lo que es un transpondedor, con muchas frecuencias funcionando. Entonces, al final, la complejidad de estos equipos, de estos satélites, es que tienen un número de frecuencias muy alto y dan una cobertura grande, con lo cual tienes una capacidad de enviar y recibir información. Bueno, aquí hemos querido representar un poco piezas del mecano que conforma un satélite, en los que nos compete sobre todo a la parte de comunicaciones. Evidentemente, las partes fundamentales que tenemos, por un lado necesitamos energía, que evidentemente en el espacio se hace a través de los paneles solares. Tenemos sistemas que lo que hacen es coger la carga de la batería, cargar una batería. Cuando está en la zona de sombra, pues de donde sale muy parecido a lo que puedes tener en una casa con paneles solares. Es el mismo sistema, ¿vale? Solo que en muchos casos miniaturizado, con mucha más eficiencia, porque el peso es muy importante en los satélites. De ahí tenemos la energía y esa energía lo que va es a la zona de un equipo que es una especie de radio que va dentro del satélite con unas antenas. Evidentemente la tecnología que se utiliza ahí es diferente a la que hay en tierra por diferentes motivos que, bueno, a continuación explicaré, pero esas son las partes fundamentales. Los satélites son como una nave que mandas arriba, que tiene una zona común, que sirve para todo lo que luego lleva ahí dentro. En los satélites, bueno, en inglés le dicen payload o carga de pago a todas las partes que lleva un satélite, que son realmente la funcionalidad a la que va. Porque un satélite, el que tenga energía, es una cosa general, pero luego tienen utilidades. Una de las utilidades que tienen los satélites puede ser las comunicaciones. Y un satélite puede llevar comunicaciones y además puede llevar otro tipo de equipos científicos porque quiere hacer una prueba o de vigilancia. Entonces un satélite puede, aparte de ser comunicaciones puramente, puede ser mixto, ¿vale? Bueno, y aquí en esta transparencia lo que he querido indicar, bueno, la del centro más grande y que ocupa, ¿no?, es lo que parece que el peligro que tenemos mayor ahora, que es el tema de la basura espacial, y a lo cual hay que tener mucho cuidado porque efectivamente cualquier trocito que haya por ahí volando puede hacer daño a los satélites. Hay bastantes daños ya que se han producido, por ejemplo, en los paneles solares, ya que son un área muy grande y es fácil que choque con algo. Eso lo único que hace es que, bueno, un golpecito ahí produce un daño, no destruye el satélite, pero son daños que le van añadiendo. Por supuesto, en el diseño de un satélite, en la parte que nos compete, que hacemos, que es la parte de la radiación, también muy importante, ya que los satélites están sometidos a unos niveles de radiación muy altos. Y los componentes electrónicos sufren mucho con la radiación y pueden tener fallos desde leves a graves. Entonces, es un tema que se vigila mucho. Y también os podéis imaginar el tema de la temperatura, a lo que está sometido un satélite, que también hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Y bueno, arriba he puesto también, si estamos hablando de futuro,
pues el peligro que ahora empieza a existir de que pueda haber una guerra real espacial en el espacio, mediante rayo láser, por ejemplo, que es algo que se empieza a oír, que es que pueden dañar o perjudicar a un satélite o cambiarlo de órbita mediante esa herramienta, ¿vale? Eso ya poco a poco se va viendo, ¿vale? Bueno, y aquí vemos un satélite por dentro. La carga de pago concretamente, con todo esto es electrónica, esa electrónica que ha comentado Manuel, que tiene que ser tan robusta para aguantar la radiación. Y hay un montón de electrónica porque al final estos satélites son muy caros. Cuando se lanzan arriba, quieres que den servicio a mucha gente, tienen que tener muchas frecuencias para funcionar con muchas personas diferentes, muchos servicios diferentes, y al final pues hay una saturación muy grande. Es un diseño muy complejo, ¿vale? Entonces, pues bueno, para poder hacer eso de enviar por un sitio y recibir por un montón de frecuencias diferentes, al final, si quieres crecer, tienes que inventarte algo. Y bueno, pues en esto, en las comunicaciones satelitales actuales, podemos estar muy orgullosos de algo que hemos hecho en España, y es que en vez de tener tantas antenas mirando hacia abajo para recibir por diferentes sitios y frecuencias, en vez de tener que apuntar, lo que se ha hecho en España recientemente es una antena nueva que lo que hace es una antena plana, electrónica, que conforma, digamos, apunta donde quiere y sin movimiento ninguno, pues da servicio puntual a esta zona o a esta zona de la Tierra para poder enviar y recibir datos. Es algo que en España somos los mejores. Y además tenemos aquí a un ingeniero que ha participado en el diseño de esa antena, que es Manuel, y os va a explicar un poco el programa. Bueno, tuvimos la suerte de poder participar en este programa. Gente que, bueno, de los que están por aquí en Tecnobit, seguro que más de uno no solo ha participado, sino que también lo ha sufrido, ¿vale? Fue un trabajo bastante arduo y la verdad es que estamos muy orgullosos de tener este satélite que se haya fabricado. Son 2 satélites, uno de ellos ya ha conseguido llegar a su órbita y el segundo de ellos próximamente será su lanzamiento. Lo importante ahí, bueno, lo que he comentado antes, las antenas que lleva, es un satélite orientado a la comunicación, es mixta, es tanto civil como militar, pero son comunicaciones seguras, ¿vale? Tuvimos la oportunidad y nos invitaron a ver el lanzamiento, estuvimos allí, lo vivimos de primera mano, la verdad es que fue muy emocionante para nosotros tener algo que ya vuela y que haya estado tocando aquí en tierra y que luego haya subido arriba. Hemos preparado un vídeo para que veáis un poco el momento que vivimos y cómo lo vivimos. Nosotros estábamos en una sala, nos pusieron esta imagen y esto además fue SpaceX, que son pues muy americanos, entonces son capaces de incluso de, cuando está volando el satélite, dar imágenes de lo que está ocurriendo arriba. Entonces para nosotros fue muy emocionante. Esto fue lo que nosotros vivimos. Aquí a lo mejor doy alguna explicación ahí por encima, a ver cómo suena. Thanks for logging in for the SpainSat NG-1 mission, SpaceX's 13th mission of the year. Esta introducción nos la hicieron en realidad. Here at SpaceX in Hawthorne, California. Today we are launching the SpainSat NG-1 satellite to a geostationary transfer orbit on behalf of our customer, ISDASat. The SpainSat NG program will provide a sovereign, secure communications capability for government missions, with 2 new generation satellites based on Airbus's Aquí estábamos, eso era cuando estábamos esperando a que lanzara, 12 minutos, estábamos en tiempo real. Este vídeo está recortado, pero va en tiempo real con lo que vais abajo. Este es menos 12 minutos, 28 segundos, llegaremos al momento en el que se lance. Por supuesto es recortado, no vamos a estar aquí 12 minutos esperando, allí sí lo estuvimos. Y nos dieron una introducción del propio lanzador, nos daba una explicación del satélite. ¿Se oye ahora mejor? Un poquito. These active antennas are at the cutting edge of new technology, with beam hopping and geolocation capabilities enabling artificial intelligence, big data, and the Internet of Things on the ground. The antennas are being developed by Airbus, which is leading a consortium of 5 Spanish space companies.
The active antennas are already in production. Actually, they are in the assembly, integration and test phase. Airbus works to safeguard Europe's citizens and strategic autonomy. Through Spainsat NG, it will provide secure, resilient and flexible communications for those who keep us safe. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff. Go SpaceX, go Spainsat NG1. Vehicles pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Bueno, lanzamiento. Max Q. And we've heard the Max Q call out. Continuing on the timeline, everything looking good. But now we want to Aquí veis la velocidad y la altitud. Va dando saltos, lo veréis. Ahí va indicando las distintas fases, lo veis ahí unos cuadraditos, van pasando y van dando las fases del satélite. El siguiente paso es el de máxima carga y es el más peligroso en el lanzamiento. You're looking at the bottom of Spainsat NG1. And we're waiting for payload deploy. Spainsat NG1 deploy confirmed. Ahí se quita la coraza. Avionics engineer calling out successful deploy. You can see it on the screen. Springs pushing the second stage and the Spainsat NG1 spacecraft away from each other. And with that successful deploy of Spainsat NG1 satellite, it begins its journey to its final destination. Y ahí se suelta de la plataforma a volar. 34.000 kilómetros por hora. Vale, pues bueno, aquí tenemos una foto de la estructura tan grande que lleva. Es un satélite muy pesado, pesa 6 toneladas, o sea, es muy grande. De hecho, en el SpaceX quizá es lo más grande que puede llevar, o está ya a su límite. Y la verdad es que, bueno, llegado a este punto, para que veáis que esto sí que lo hemos diseñado, sí tenemos cosas. He traído aquí algunas piececitas, ¿vale? Bueno, aquí los primeros de las pases que las conocen bien. La verdad que mientras pasa Manolo las tarjetas para que veáis unos ejemplos de lo que hemos diseñado aquí y fabricado en Tecnobit, la verdad que, como os comentaba antes, para nosotros fue un orgullo. Puedes ver esto así como algo normal, pero cuando has trabajado 4 años en un proyecto y va a soltarse en el espacio, pues, oye, quieres que no falle, ¿no? Porque si no, 4 años tirados a la basura. Ahora en octubre se lanzará el segundo satélite y con 2 satélites tenemos una cobertura global de toda la Tierra. Y mientras vais viendo las cosas, Manolo, si quieres déjalas por ahí, luego las recoges. Como son ya piezas fallidas, pues no pasa nada. Continuamos un poco para avanzar. Esto ha estado muy bien, esto está volando ahora mismo, estamos muy orgullosos, pero bueno, ¿ahora qué? ¿Qué viene después, no? Bueno, volvemos a esta foto de antes. Decimos, joder, esto es complicado. Hemos inventado esa antena que había diseñado Airbus y hemos participado nosotros, Tecnobit Grupo SEA, junto con otras empresas en el diseño y fabricación. Pero hay otras soluciones. ¿Podemos hacer otra solución diferente a ese satélite tan caro y tan bueno que está en una órbita geoestacionaria? Pues sí, hay otras soluciones. Y es una máxima de la ingeniería, divide y vencerás, ¿no? Entonces, la solución en este caso pasa por, lo está haciendo Starlink, pasa por utilizar un satélite mucho más barato,
no un satélite, sino una constelación de satélites que están, como explicaba Manuel, en una órbita mucho más baja. ¿Qué pasa? No es como tener un satélite en una órbita alta que sabes dónde está y siempre lo tienes ahí, sino que cuando utilizas una constelación de satélites en una órbita más baja, pues tienes una cobertura. Cuando pasa por encima de ti uno de los satélites de la constelación, tienes cobertura. Y luego tienes que ir a por el siguiente que viene. Lo veis a veces que se ven por el cielo, ¿no? Todos, uno tras de otro. Entonces, bueno, tiene esa desventaja que tienes que ir enganchándote a diferentes satélites de la constelación, lo hace automáticamente el sistema, pero lo bueno es que se hace una red gracias a que esos satélites están conectados por arriba. Están conectados con links, enlaces de láser que se van pasando los datos. Entonces, al final, consigues tener lo mismo. Yo emito una información, la que sea, va a este satélite, la pasa a los demás y llega al punto que sea, ¿vale? Esto es una ventaja muy grande. Nos preguntaban antes en Valdepeñas Digital sobre la brecha digital en zona urbana, zona rural. Esto lo que permite en una zona rural, como pueda ser aquí cualquier campo que tengamos una finca, te compras hoy en día una antena de Starlink y te conectas inmediatamente y tienes una conexión de datos de 1 giga y ya está. Incluso si tienes una placa solar, consume poco, eres autónomo. Aunque haya apagón, pues puedes tener comunicaciones. Aquí os explica Manuel un poco. Bueno, añadiendo a lo que decía de compraros de Starlink, en Tecnovi realmente estamos fabricando terminales de OneWeb, ¿vale? Que es otra constelación, ¿vale? La constelación más famosa, ¿no? Que es la de Starlink, que fijaros la previsión que tiene, 42.000 satélites. Es verdad que estos satélites su vida es más corta y tienen que estar continuamente también relevando los que quedan fuera de uso. Pero esto lo que va a conseguir son una cantidad de datos que se va a poder mover con el satélite. Volvemos a lo que dije, el apagón del satélite. Esto lo que significa es que cada vez vamos a tener una dependencia mucho más fuerte de las comunicaciones por satélite y vamos a depender porque vamos a poner en ellos su capacidad tan grande que están teniendo. Veis la cifra que viene ahí, 60 a 60 petabytes. Esto es una unidad que ya nos va a tener que empezar a sonar porque conocíamos el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, que ya parecía hecho muy grande, el terabyte, que ya parecía grande, pues ya tenemos el petabyte y más. Entonces, el futuro nos llevará a conocer nuevas unidades en la cantidad de información que manejamos en el día a día. Lo sabemos por toda la cantidad de vídeos en YouTube que tenemos. Podéis preguntar en Internet cuál es la capacidad de YouTube y os quedaréis asombrados y tendréis que conocer esa unidad, ¿vale? Aquí una curiosidad, cuando hacíamos la presentación y poníamos lo del telégrafo óptico, pues, joder, luego ves esto y dices, ostras, en 200 años hemos evolucionado, pero fijaros, ahora es como si fuera, ¿os acordáis del mapa de España con esos canales con el telégrafo óptico que iban de Madrid a Cádiz? Ahora esto está en una red que está en una órbita baja, pero al final es una conexión óptica también, que a diferencia de aquello, ahora mismo tiene dos ventajas. Primero, con la tecnología láser y la tecnología digital mandamos un montón de datos, ¿vale? Y además no tenemos el problema de las inclemencias atmosféricas que en los telégrafos ópticos pues tenían y aquí no. Así que es curioso cómo hemos evolucionado en 200 años. Bueno, y al final esto de la luz, esto que estamos utilizando aquí para comunicar entre satélites es luz. Y esto es algo que es muy novedoso y en Tecnovi Grupo SIA nos hemos metido de lleno. Al final se llama fotónica. Todo lo que es la rama de la física que se ocupa del estudio y la manipulación de la luz para la generación, detección, puede ser comunicación láser y otras cosas. Lo que nos hemos dado cuenta es que la luz permite tener unas velocidades de transmisión más rápidas, una eficiencia energética, un manejo de datos todavía mayor que con la electrónica y una inmunidad electromagnética, no le afecta las interferencias y sobre todo también conseguimos hacer equipos que son de una masa, un tamaño más pequeño. Que esto es muy importante, por ejemplo, en aplicaciones satelitales, porque cuando lanzas un satélite cuesta mucho, cuanto más peso, más cuesta lanzarlo, ¿no? Y además hay una serie de aplicaciones específicas que utilizando la luz puedes conseguir un rendimiento muy grande. Algunas tienen que ver con el procesamiento de señales de radiofrecuencia, que se utiliza, por ejemplo, eso que comentábamos antes en los satélites, que tienen tantas frecuencias diferentes y hay que manejarlas y tienes una electrónica que tiene que ser muy robusta y muy potente, pues bueno, con la luz se puede hacer de una manera más sencilla, trabajando en el dominio óptico y más eficiente.
Hay otra serie de aplicaciones de guerra electrónica, radar, y luego una muy concreta que la vamos a ver a continuación, que es la transmisión de claves cuánticas. Esto es simplemente un ejemplo de cómo un satélite como este, que tiene todo en electrónica, ocupa mucho, y aquí una diferencia de cuánto se reduce la masa, la potencia y la disipación utilizando fotónica en lugar de electrónica convencional. Pero vamos a ir, es mucho detalle, vamos a ir mejor al futuro de las comunicaciones seguras, que tiene que ver con lo que os comentaba, esa propiedad de la fotónica que utilizamos para transmisión de claves cuánticas. ¿Qué es esto? Bueno, ahora vamos a explicarlo un poquito, ¿vale? Que es lo más disruptivo que tenemos y que estamos haciendo ahora mismo en Tecnovi Grupo SIA. Ahora mismo todo esto son satélites que diferentes países quieren poner en órbita para hacer justamente lo mismo, transmisión cuántica de claves. ¿Por qué es tan importante esto? Ahora os lo vamos a explicar. Nosotros estamos trabajando en ese que pone ahí, GeoQKD Spain, junto con Thales Alenia Space. Aquí, con este. En este estamos trabajando, que es el que está a una mayor altura. Manolo, explica un poco los dos proyectos que estamos haciendo. Bueno, como comentaba Moisés, lo que sí está haciendo OSIA, el grupo OSIA y Tecnovite en particular, está apostando por una carrera tecnológica puntera, que es la fotónica en todos sus aspectos. Y en concreto hay dos proyectos que están justo ligados a las comunicaciones de satélites. Hay otros proyectos que están dedicados a otras tecnologías, pero son todos a partir de la fotónica, por eso es muy importante y estamos en esa carrera tecnológica. Actualmente estamos trabajando en un satélite que es el GeoQKD, que es el que ha salido antes, por el que España está apostando. Es uno de los proyectos mucho más punteros. Habéis visto muchos satélites, pero el GeoQKD puede que sea el más puntero de todos los satélites que estaban ahí, por la distancia a la que está y luego la capacidad que va a tener de claves muy superior al resto de los satélites que están lanzando. En concreto estamos trabajando en dos proyectos que van sobre el mismo satélite. Uno de ellos es el generador de las claves cuánticas, muy importante para esa transmisión de las claves. Tenemos un equipo que las genera y un segundo equipo que sí que es mucho más fotónico, que es la fuente de fotones, la que es capaz de generar fotones y mandar a tierra. Y esos dos proyectos ahora mismo los estamos desarrollando y ya os digo, es puntero a nivel mundial. ¿Y cuál es la gracia de esto? Bueno, pues es interesante. Al final lo que queremos es, como decíamos antes, en la comunicación entre Alice y Bob, en este caso lo que queremos es que no nos entiendan, ¿no? Tener una clave segura que no nos entiendan. A día de hoy, en Tecnovi Grupo SIA trabajamos en criptografía. Hay una división que se llama Cypherbit que se ocupa principalmente de esto. Si tú Alice conoce una clave suficientemente robusta y Bob conoce la misma clave suficientemente robusta, hay unos algoritmos que cogen la información, como si fuera Morse, y lo meten ahí con esa clave y va circulando por donde quieras, que nadie te lo puede romper y conocer el mensaje. Solo lo puede conocer Bob o Alice. Ni siquiera con computadores que tienen mucha capacidad. Tardarían años en conseguir adivinar ese mensaje, ¿no? Entonces, la clave es tener esas claves, ¿vale? A día de hoy lo que hay que hacer pues es llevar las claves físicamente al cifrador y a otro cifrador, y tienes que hacerlo físicamente y tienes riesgos de que te cojan esa clave. ¿Qué queremos hacer con esto, con esta distribución cuántica de claves? Pues justamente evitar ese riesgo. Vamos a generar la clave en el satélite. Nadie puede entrar allí. La vamos a generar utilizando tecnología fotónica, además, que lo que hace es, o cuántica en este caso, que lo que hace es utilizar una propiedad de los láseres que cuando se encienden y se apagan están en un modo inestable. Entonces, ese modo inestable lo traducimos en bits. Es totalmente aleatorio. No puedes saber, no hay ninguna semilla que coja el reloj del ordenador y se pueda adivinar. No, eso no se puede adivinar. Y lo que hacemos incluso, además, luego, para mandar esa clave, la mandamos de una forma que tampoco me la puedan detectar. Se la voy a mandar a Alice y a Bob, a los dos, desde el espacio, ahí generada en un nodo seguro, se la voy a mandar con fotones, con unos pocos fotones que llevan la clave dentro simplemente con la polarización que tiene el fotón, vertical, horizontal, diagonal en un sentido, en el otro, que es lo que se ve aquí, esas 4 posiciones. Mando esa clave, son unos pocos datos nada más, pero consigo que Alice y Bob, donde quieran que estén, tengan la misma clave. Para que os hagáis una idea de la dificultad, del reto que nos estamos enfrentando,
Cuando tú tienes una fibra óptica y mandas simplemente datos digitales, pues en un pulso de 1 milisegundo de la fibra óptica que tenemos en casa, pues tienes todos estos fotones, 800 millones de fotones por cada pulso, ¿vale? Lo que estamos hablando aquí, el reto que tenemos es que tienes que mandar en un pulso un fotón, ¡ping!, con una polarización. Fijaros lo que estamos hablando, tremendo reto tecnológico y encima a 35.000 kilómetros de altura. Bueno, pues eso lo estamos diseñando aquí en Valdepeñas, en Valencia y en Madrid. Bueno, este era el postre que teníamos preparado por las posibles curiosidades del Centro Tecnológico en Valdepeñas, para aquel que no los conozca. Ahora mismo justo estamos en transformación, pero tenemos una superficie muy grande de fábrica, 18.000 metros cuadrados, una línea de producción donde ponéis salas limpias. El área de fabricación de tarjetas que tiene Tecnobit en Valdepeñas es puntera, que probablemente sea de las mejores, si no la mejor que hay en España actualmente para fabricar equipos de espacio, por toda la maquinaria que tiene. De hecho, es nuestro orgullo de traer, cuando tenemos un cliente, lo primero que hacemos es traer a Valdepeñas para que vea las capacidades que tenemos y se quedan asombrados, ¿no?, de la capacidad que tenemos, y realmente es para sentirse orgulloso. Tenemos salas de pruebas, una fábrica conectada, fábrica digital, sostenible. Todo esto lleva a que sea sostenible y eficiente. Luego tenemos que estar orgullosos porque la fábrica que tenemos aquí es puntera y necesaria, por ejemplo, para todo este tipo de fabricaciones que vamos a tener ahora y en el futuro. Bueno, ya veis que el Grupo ESIA está apostando por Valdepeñas y va a hacer una inversión muy grande que ya estamos viviendo. Ahora mismo la vivimos con ciertos problemas debido a todas las obras que se están haciendo y realizando, pero la verdad es que estamos viendo que sí, que efectivamente se lleva adelante y la velocidad realmente a la que se está haciendo es impresionante. Dejo a Moisés que hable de la Universidad de Valencia, que también ahí hay una nueva sede y ha sido impresionante también cómo se ha hecho en muy poco tiempo. Pues sí, en 2 años que llevamos ahí hemos conseguido hacer una nueva sede de Tecnobit en Valencia, que está ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. La verdad que es una zona muy interesante porque estás al lado de las escuelas de ingeniería, de física, de astrofísica. Está muy chulo estar allí, algunos lo conocéis. Y allí tenemos unas instalaciones donde tenemos un pequeño laboratorio, no tan grande como el de Valdepeñas, pero enfocado solo a la parte más puramente fotónica. Tenemos ingenieros y doctores físicos que investigan en toda esa parte de la luz que hemos visto antes, y junto con la parte más tradicional de la electrónica conseguimos hacer unos equipos que son totalmente punteros. Aquí son las 19 sedes que tiene el Grupo ESIA. Estos proyectos que estamos comentando ahora mismo, como os decía, lo hacemos entre Valdepeñas, Madrid y Valencia, pero bueno, en todas estas sedes hacen equipos también muy chulos, algunos también relacionados con comunicaciones. Y para finalizar, os queríamos poner una cosa que nuestro presidente está es algo que tiene siempre en la mente, y es el propósito. Porque todo esto, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por alguna razón. Bueno, pues este es el propósito del Grupo ESIA, que os lo leo, que al final queremos hacer que el Grupo ESIA sea una empresa rentable, sostenible en el tiempo, que contribuya a hacer un mundo mejor, más eficiente, seguro y sostenible, proporcionando productos y servicios de calidad, que incrementen una soberanía nacional de nuestro país al servicio de una autonomía estratégica europea, creando un entorno diverso, inclusivo, tolerante e igualitario, en el cual nuestros profesionales puedan desarrollarse adecuadamente, cubriendo sus expectativas, contribuyendo con ello al progreso de sus familias y al de una empresa comprometida con la sociedad, en la cual ellos y sus hijos desean trabajar. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es un honor haber estado aquí. Y bueno, ahora viene el turno de las preguntas. A algunas personas ya les hemos dicho que no la hagan porque pueden ser muy complicadas, pero el resto sí.